Hola, buenos días a todos. Si quieres comenzamos, Matías. El día de hoy tenemos al ingeniero Matías Trombetta. Él nos va a estar dando una plática sobre las soluciones para detección avanzada de incendios, específicamente de las marcas de Extralis. Nos estará compartiendo algunos casos en los tipos de ambientes en los que estas tecnologías se pueden usar. Vamos a comenzar el webinar y espero les guste mucho esta plática. Al final, la dinámica que hacemos es, al final del webinar, respondemos todas sus preguntas. Por favor, nos las pueden dejar a través del chat o en la sección de preguntas que viene aquí en la herramienta, y al final se van a estar contestando. Si quieres comenzar, Matías. Ok, muchas gracias, Netly. Buenos días para todos. Como decía Netly, mi nombre es Matías Trombetta. Estoy como responsable comercial para la región, para lo que es el Cono Sur. En primer lugar, me gustaría agradecer a FPS por la posibilidad de dar este webinar. Nos acompaña Guillermo López de FPS, que bueno, al final seguramente dirá unas palabras. Comenzamos entonces la agenda que vamos a ver. Vamos a hablar acerca de Extralis, para los que no conocen la marca, para los que no conocen la trayectoria de la empresa. Vamos a ver el desarrollo de un incendio, posteriormente lo que es la detección muy temprana de humos, algunos conceptos de diseño con los productos Vesda, el portfolio de soluciones que hoy por hoy tiene Extralis. Ha sufrido algunas modificaciones, algunos productos que se discontinúan, otros que entran en vigencia, la solución de barreras OSID, finalmente la red de comunicación y unas aplicaciones generales. Acerca de Extralis, para quien no lo conocen. Extralis hoy día forma parte del conglomerado de empresas Honeywell. Honeywell es una empresa, una corporación a nivel mundial, de más de 970 sites, con más de 110.000 empleados. Su principal core o foco del negocio es el aerospace, también brindando soluciones para Safety and Productivity Solution, Performance and Materials and Technology, y finalmente Building Technology, que es donde se ubica todas las soluciones de Fire y de Extralis en este caso. En cuanto a Extralis, fue una empresa que fue fundada en 1982, es el principal fabricante de sistemas de aviso temprano para detección. Comercializa en más de 100 países en todo el mundo, con más de 400 empleados. El headquarter está en Melbourne y sus líneas de productos son Vesda y OSID, que son las que vamos a ver en esta presentación. Extralis tiene presencia mundial, con sus fábricas en Malasia y China, y después unidades comerciales alrededor de todo el mundo. Genera protección de edificios icónicos alrededor del planeta. En todos estos edificios que se ven en las imágenes tiene alguna participación y alguna detección o algunas soluciones en detección para protección de estos edificios o monumentos históricos. Y yendo directamente en lo que es la materia, vamos a hablar unos breves minutos de lo que significa el desarrollo y cómo se comporta un incendio en un edificio. Y en primer lugar, lo que me interesaría marcar como pregunta, que va a ser una pregunta retórica en este caso, pero ¿a qué nos dedicamos nosotros como especialistas en protección contra incendios? Y si bien esto puede llegar a tener muchas respuestas o respuestas variadas, podemos coincidir en que nuestro interés principal es el brindar tiempo para la protección tanto del patrimonio como de la vida humana. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar, y a eso es donde principalmente Extralis y Vesda, en particular como detección temprana, es donde tiene su mayor ventaja y beneficio. Como caso de estudio, y esto para entender que el incendio o que los incendios en sí no son cuestiones del pasado, sino que son cuestiones vigentes y que pasan a diario, podemos tomar el caso de marzo del 2018 en un complejo comercial en Rusia, en Kemerovo, donde 64 personas fallecen. Esto se produce por un cortocircuito en las salas de cine. Bien sabemos que los cortocircuitos son la principal
causa de incendios tanto en la industria como en los edificios de residencia y las viviendas también. En este caso fueron 64 personas y 41 menores de ellas. Había un evento en la sala de los cines. En febrero de este mismo año, en Nueva Delhi, la India, 17 personas fallecen debido a este incendio. Se produce algo muy similar a lo que sucedió en Argentina por Cromañón. Empezaron a aparecer leyes para poder cuidar y poder salvaguardar en próximos casos la vida y la protección de los bienes y de los edificios. En abril de este año también la Catedral de Notre Dame, en Francia, si bien no hubieron víctimas fatales, hubo destrucción de un patrimonio histórico tan importante como es la catedral. Esto se produjo también por un cortocircuito en un área de reparaciones, en donde no estaba debidamente protegido. Inclusive dentro de la catedral tampoco había una protección adecuada de detección para incendios. En septiembre, hace unos meses nada más, septiembre de este año, 14 personas pierden la vida en un cortocircuito en la sala de generadores, en un hospital, en el Hospital Badim de Río de Janeiro. Vamos a ver más adelante que hay una solución bien interesante para proteger este tipo de sitios. Un hospital es un ambiente, o mejor dicho, un edificio muy complejo para su protección. Entendamos que la evacuación en este tipo de sitios se produce de manera horizontal, a través de diferentes sectores de incendio, ya que evacuar lo que fuese una camilla o equipamientos médicos no es posible frente a una persona que requiera de esos equipos para la supervivencia. En estos casos que vimos, en estos casos de estudio, es bien importante la detección temprana para lograr el mayor tiempo de sobrevida, tanto de evacuación como para la protección de los bienes y activos. Cuando hablamos de desarrollo de un incendio, me gustaría mostrarles un video. Es un video muy conocido en la industria, desarrollado por el NIST, el National Institute para la Seguridad en Estados Unidos, en donde en un ambiente controlado, donde en este caso hay materiales muy típicos que pueden haber tanto en una oficina como en un edificio o en un departamento, se genera intencionalmente un incendio en el sector del árbol de Navidad. El incendio es propagado de manera muy rápida, también considerando justamente los materiales de combustión que hay en este ambiente. Imagínense que una persona esté descansando o esté durmiendo en el sofá, que se ve ahí nada más adelante, vemos que en 20 segundos el sofá está ardiendo, con lo cual es el tiempo máximo que tenemos para poder dar una alerta en esta situación para que una persona logre poder escapar a tiempo y poder dar una señal de evacuación para lograr una supervivencia en todo ese sitio. Imagínense ya sea una oficina o, como decíamos, un departamento, que tan solo tenemos 47, 48 segundos para poder, o sea, para tener toda una habitación inundada de humo, que obviamente es el principal causante de muertes en este tipo de incendios. Es bien crítico el tiempo que nosotros tenemos y la necesidad de tener una detección lo más temprana posible para poder lograr una sobrevivencia de este tipo de eventos. ¿Qué es entonces DESDA? Que en sus siglas es detección muy temprana de humo. DESDA lo que hace es actuar en la etapa incipiente de un incendio, en donde el humo aún es invisible, la destrucción es evitable y la posibilidad de supervivencia es más elevada. En este momento, la secuencia y la evolución de un incendio se produce muy lentamente, con lo cual es muy posible lograr evitar un incidente o evitar un incendio si podemos actuar en esta instancia. Básicamente, como para tener una referencia, el momento de la etapa incipiente se produce cuando uno empieza a olfatear ese tan conocido olor a humo, olor a quemado, olor a cable quemado. En esa instancia es cuando DESDA empieza a actuar, logra una detección y a través de ello tener una detección temprana para poder lograr el objetivo de la detección. Si vemos en una etapa 2 y en una etapa 3, ya son instancias bastante avanzadas, ni hablar una etapa 4, en donde ya hay una llama y un fuego desarrollado, hay temperaturas muy elevadas. En la comparativa en cuanto al humo, fíjense que el humo en la etapa incipiente es prácticamente invisible, cuando ya en las siguientes etapas ya es un humo visible e inclusive ya hay llama
que se puede percibir. El oscurecimiento es una medida muy típica que se utiliza en lo que es la detección de incendios. Podemos ver que al comienzo de la etapa incipiente, como hablábamos antes, no hay pérdida de visibilidad y es donde actúa los detectores VESDA. Fíjense que el oscurecimiento por pie es muy reducido, es 0,05%. Prácticamente hay partículas en suspensión, pero que el ojo humano no logra percibirlo. A medida que el incendio avanza, el oscurecimiento también aumenta en su porcentual, hasta llegar a un momento, un 2%, que es cuando actúa un detector de humo convencional, y es este momento donde la cantidad de humo necesaria para que ese dispositivo actúe es tan elevada que el humo es tan visible que ya se convierte en denso para el ambiente. Los sistemas VESDA están compuestos por una red de tubería con orificios. Los orificios son para que los muestreos de aire ingresen por ellos y se dirijan hacia el detector, propiamente dicho. En el detector hay una cámara láser. La cámara láser es la que permite detectar esas partículas de un tamaño reducido. Lo que es importante entender en esta instancia es que los detectores VESDA, como tal, son simplemente un sistema o un dispositivo de entrada más dentro de nuestro sistema de detección de incendio. Requerimos paneles centrales que se comuniquen con estos detectores para así también lograr un sistema completo de detección de incendio. El panel central es el que recibiría al detector de aspiración, si existiesen detectores convencionales, avisadores manuales, así también como daría las señales de notificación, ya sea por sirenas, por estrobos o por parlantes, y también así módulos de entrada y de salida que hubiesen en la instalación. Y en su conjunto también es donde al panel central se le configura la secuencia de operación para hacer la evacuación o para hacer las secuencias necesarias en el caso de un posible incendio o un principio de incendio. Es decir, VESDA es un detector dentro de nuestro sistema de detección de incendio. Como tal, la detección por aspiración es una detección activa, en contrapartida de la detección pasiva, que son los detectores puntuales de incendio. La detección activa lo que permite es tener un muestreo constante de partículas independiente de las corrientes de aire o los flujos de aire que se produzcan en el ambiente. Es decir, ante altos flujos de aire como se producen, por ejemplo, en un data center, el sistema de aspiración es ideal para lograr proteger estos sectores. Mientras que sabemos que un detector puntual, ante un elevado flujo de aire, impide que las partículas de humo vayan o se localicen dentro de la cámara, no teniendo una correcta participación en la etapa de detección de incendio. En cuanto a comparación de desempeño de las diferentes tecnologías, VESDA, como decíamos antes, actúa a niveles de oscurecimiento muy, muy bajos. Si se fijan, 0,008% de oscurecimiento por pie. Los detectores spot láser tienen una capacidad, un desempeño del 0,02% hasta el 2% de oscurecimiento por pie. Estos son los que son láser. Por el caso de los fotoeléctricos, que son los detectores que más comúnmente se utilizan en instalaciones de detección de incendio, vemos que tienen de 2% a un 4% de oscurecimiento por pie, muy similar a las barreras de humo que se utilizan en la industria. Por su parte, los detectores lineales o los spot heat son detectores ya de calor o de fuego con llama, lo que implica que tiene que haber una elevada temperatura para que este tipo de dispositivos actúen. Aquí mismo se pueden utilizar también o se pueden considerar los rociadores o sprinkler, en donde la ampolla debe romperse a una determinada temperatura. Las 7 principales razones que nosotros consideramos para utilizar VESDA. La primera, mencionamos la continuidad del negocio, cuando esto es crucial y primordial, darle continuidad al negocio. En este caso podemos mencionar el ejemplo de un data center, donde requerimos que continúe en su funcionamiento y que un principio de incendio no sea un motivo de parada.
Cuando el humo es difícil de detectar, vemos que hay algunos lugares, por cómo se conforma y cómo es la estructura edilicia o la estructura de los techos, en donde cualquier otro tipo de detección es bien compleja, inclusive en ambientes donde son más amplios y donde la verdad los detectores puntuales no cumplen correctamente su cometido. Cuando el acceso al mantenimiento no es posible o es restringido, en este caso el mantenimiento es un servicio que muchas veces no se considera al momento del diseño, pero es bien crítico, ya que inclusive por normativas internacionales es requerido para poder llevar a cabo o para poder tener una correcta instalación. Para eso es necesario tener en cuenta este punto al momento de considerar un sistema de detección para el ambiente que se está protegiendo. Cuando es necesaria una detección discreta, es decir, hablando de museos, edificios históricos, inclusive penitenciarías, donde no se quiere tener elementos visibles para que primero no sean vistos y que sean discretos, o bien para que no sean atacados, no sean dañados. El sistema de aspiración es un sistema bien interesante para este tipo de aplicaciones. Cuando la evacuación es un desafío, como vimos en el caso de los hospitales, vemos que en los hoteles o en otras aplicaciones donde realmente tal vez la cantidad de gente es elevada, un campus universitario es otro ejemplo, y donde realmente es necesario tener la mayor cantidad de tiempo posible para generar una evacuación. Cuando existe un sistema de supresión, acá vamos a ver más adelante que hay dos normativas internacionales que son para data center y para salas de telecomunicaciones, en donde especifican sistemas tempranos de detección y en donde BESDA es ideal para este tipo de aplicaciones. Cuando las condiciones ambientales son agresivas, vamos a ver un producto en particular que es el BLI, es único en la industria y tiene la capacidad de tener características que para industrias pesadas, es decir, donde hay partículas en suspensión, como típicamente en su operación, y donde realmente se requiere en ese tipo de operatoria tener una detección que pueda proteger mi ambiente. Pasando a lo que es el diseño por medio de BESDA, vamos a ver que hay una serie de normativas internacionales, principalmente acá en Argentina se utiliza o diseñamos a través de la NFPA 72. Después hay NFPAs o también normativas que sirven para diferentes aplicaciones, como puede ser la 75 y la 76 que mencionamos anteriormente, para data center o centros de telecomunicaciones, salas de telecomunicaciones, protección para áreas limpias, protección para generadores eléctricos, para recursos culturales, para patrimonios históricos, para agentes limpios de detección. En todas estas normativas es que el sistema BESDA o los sistemas de tanto BESDA como OSID, bueno, en algunos casos particulares, pero BESDA en particular, tiene bastante injerencia y puede cumplir con este tipo de exigencias. En lo que es directamente el diseño, un orificio es equivalente a un detector puntual, por ende, un detector BESDA es equivalente a una gran cantidad de detectores puntuales. El espaciamiento, según la NFPA 72, es exactamente lo mismo, es decir, diseñar con BESDA es muy simple, ya que cumple con los mismos requisitos que un detector puntual convencional, del que seguramente estarán más acostumbrados a ofrecer y a diseñar. Es decir, el área de cobertura son los famosos 9 por 9, el cuadrado 9 por 9, y sus diferencias, de acuerdo a si hay un pasillo que se estrecha o un área que se reduce y que se alarga de acuerdo a la necesidad. Cada orificio es equivalente a un detector puntual de humo, con el cuidado de que el tiempo máximo de llegada de la toma de la muestra más alejada no puede tardar más de 120 segundos en llegar hacia la cámara de la detección. Esto es una exigencia de la NFPA 72. Esto no tienen que preocuparse, hay un software que vamos a ver a continuación que es para diseño, que es el que se encarga de hacer esta medición y decirnos y validarnos nuestro diseño. Básicamente, si consideramos un ejemplo en donde hay un espacio que cubrir,
que habitualmente podríamos distribuir detectores puntuales. Si yo quiero diseñar con Vesda, tan solo debo hacer mi tendido de tuberías, la colocación de mi detector, y en la misma posición donde irían los detectores puntuales, debo hacer un orificio. Es tan simple como eso, hacer un diseño bajo o utilizando Vesda en reemplazo de los detectores puntuales, con la ventaja que implica tener una detección temprana de incendio, como es el caso de los sistemas de aspiración Vesda. Hay una problemática puntual que está marcada en la NFPA 72, que son los efectos de la estratificación y que deben considerarse en el momento de un diseño. Para los que no saben, la estratificación es cuando se producen temperaturas elevadas en los techos de, por ejemplo, un galpón, un edificio, una estructura metálica, que mi temperatura ambiente puede ser de 25 grados, pero el sol, la irradiación del calor, hacen que, por ejemplo, en la zona superior pueda llegar a tener hasta 40 grados centígrados. Esto lo que produciría es un colchón de aire en la parte superior, que lo que hace al tener una temperatura tan elevada, en el caso de producirse un incendio, el humo no permitiría que ascienda hacia los detectores que podrían estar ubicados en su parte superior. Por eso, Vesda lo que propone es una red de tuberías con orificios tanto en las paredes como en los techos, para de esta forma poder evitar la posibilidad de la estratificación. Al ser un sistema activo por aspiración, en los techos es interesante colocarlo, ya que está forzando, obviamente de acuerdo a la distancia que hay con los techos, pero en los sectores más bajos de los mismos con esta estratificación, puede forzar al humo a ingresar en la tubería, también produciendo la detección del incendio. En el caso de la NFPA 75 o NFPA 76, son equivalentes. Fíjense que está mencionando que se deberá instalar un equipo automático de detección temprana de incendio. Se instala tanto en los niveles de techo en el ambiente, si hubiese sobre techo falso, en los retornos de aire, debajo del piso técnico, y opcionalmente se puede colocar en cada unidad de rack la detección de incendio para poder identificar en cuál de los gabinetes es que se está produciendo el evento. Existe un software de diseño que es el Aspire 2. El software es muy interesante porque lo que hace es, en cierta forma, cumplir con una exigencia en la normativa, que es validar el diseño de mi sistema de aspiración. Lo que se realiza por este medio es seleccionar, o por este software es seleccionar el modelo de producto que voy a utilizar y hacer el tendido de las canalizaciones, tanto sea por techo, por bajo piso técnico, o inclusive si tengo algún accesorio que se puede colocar para llegar con un capilar hacia el ambiente, y de esta manera, haciendo este procedimiento, lo valida y lo contrasta contra las necesidades que exige la NFPA, de acuerdo a cuál es el modelo o la modelización que yo estoy realizando, y si se colocase todos los valores en verde, como se ve en el gráfico debajo, significa que el sistema está validado y que teóricamente, o mejor dicho, en escritorio, el sistema funciona sin ningún inconveniente. Obviamente esto es un cálculo teórico, después en el ambiente hay que evaluar la instalación y verificar que está todo en iguales condiciones que el cálculo teórico que se hizo en la etapa de diseño. En lo que se refiere al portfolio de las soluciones, tenemos la línea láser, una línea antigua de Vesda. Muchos de estos productos, de hecho, excepto dos productos, que es el BLI y el BLF, el resto ya están obsoletos, pero si ustedes que se encuentran y que son partícipes de la industria y del mercado, seguramente se van a topar con alguno de estos en algún cliente. El BLP y el BLS son dos productos que por muchos años nos acompañaron. Este año ya entran en su fin de vida, su fin de ciclo de vida, y son reemplazados por nuevos modelos. La línea nueva y moderna que tiene hoy por hoy Vesda es el Vesda E, en donde estos nuevos productos entran en cierta forma a reemplazar a sus antecesores, con muchas ventajas y beneficios que traen a
a la línea láser anterior. La principal ventaja es su cámara de detección, en donde tiene mejoras en la resistencia al polvo, tiene mayor vida útil los equipos y la cámara detectora, tiene una sensibilidad 15 veces superior a la línea láser y tiene un menor consumo. La particularidad que tiene esta cámara de detección es que tiene la facultad de poder detectar partículas de manera analítica, determinando o detectando tanto el tamaño como las formas de esas partículas que ingresan en la cámara, dándole una potencialidad y por ello una capacidad de resistir a falsas alarmas y sobre todo al polvo que es superior a su línea y a la línea láser antecesora. Vamos a ver que toda la línea BESDA-E viene en dos modelos, un modelo que es con LEDs, en donde se encienden de acuerdo a el evento que se esté produciendo, y hay otra línea o otro modelo que viene con display de 3,5 pulgadas, en donde si ven la línea de LEDs es similar en ambos casos, pero en el caso del display de 3,5 se le agrega información analógica al detector en forma local. Obviamente que en el de LED también lo podrían ver en forma remota, y ahora vamos a ver a través de una aplicación que también pueden utilizar por medio de telefonía o un tablet. El portfolio de productos, vemos que la línea láser, de los cuales, como decíamos, algunos productos ya están obsoletos, pero vamos a ver la línea completa de BESDA hoy día. El producto que hoy sigue vigente y que es un producto muy utilizado porque es el más pequeño de la línea es el BLF 250, que tiene la capacidad de cubrir 250 metros cuadrados, de allí su nombre, con una capacidad de tener 12 puntos de muestreo, el punto de muestreo es un orificio, y 25 metros de tendido lineal de tuberías, o 30 si estuviesen bifurcado. El siguiente modelo es el BLF 500, con una cobertura de 500 metros cuadrados, prácticamente duplica al BLF 250 con 24 puntos de muestreo y 50 metros de tendido de tubería lineal. El BLC, un producto de 800 metros cuadrados, producto muy utilizado que hoy día ya se encuentra en obsoleto. BLI, el producto que le mencionaba para la industria, para ambientes industriales, agresivos y demás, ya con una capacidad de cobertura de 2.000 metros cuadrados. Los productos que vimos hasta el momento, el BLF 250, BLF 500 y BLC, eran de una única tubería. Los que vamos a ver a continuación tienen 4 tuberías. El BLI tiene un housing para ambientes industriales con una cobertura IP66, tiene una doble etapa de filtrado interno, tiene 25 puntos de muestreos por cada tubo, o sea que son 100 puntos de muestreo entre los 4 tubos posibles, y un tendido de hasta 90 metros por cada una de las tuberías. Y la posibilidad de, por medio de USB, poder descargar el log de eventos. El BLP y el BLS, como decíamos anteriormente, ya son productos discontinuados. La diferencia que hay entre estos dos equipos es que el BLP tiene 4 tuberías, al igual que el BLS, pero el BLS tiene la posibilidad de identificar o zonificar cada una de esas tuberías. Es decir, si se produce un evento en una de las tuberías, el equipo tiene la capacidad de determinar cuál de las 4 es la que está trayendo las partículas de humo a la cámara detectora. El BLP y el BLI únicamente detectan ambientes, o sea, a través de sus 4 tuberías hay una cobertura en un mismo ambiente y el equipo únicamente detecta cuando hay un principio de incendio o un evento de detección de partículas de humo dentro de ese gran ambiente. La nueva línea BESDA-E, y ahora vamos a ver cuáles son los reemplazos de cada uno de los equipos. Como decíamos antes, la nueva línea BESDA-E tiene la cámara FLIRE, que es la cámara de detección que mencionábamos antes. El detector es más sensible, mayor capacidad de aspiración, ya que el ventilador tiene a nivel constructivo, está hecho de una forma más robusta para tener mayor capacidad de succión. Menor consumo eléctrico, el equipamiento es absolutamente modular,
a diferencia de su antecesora, la línea BESDA-E puede reemplazarse las partes y puede de esa manera poder reparar cualquier parte que esté funcionando, que esté fuera de servicio. Poseen todos los equipos USB, Ethernet y Wi-Fi para tener mayor conectividad y para facilitar tanto el seteo, la configuración de los equipos, como el mantenimiento de los mismos. El VLC es reemplazado por el VEP de una única tubería. El VLP y el VLS son reemplazados por el VEP y VES, con las mismas características de las anteriores. El VES puede identificar las 4 zonas en forma independiente. Hay un producto que es el VEA, que tiene la capacidad de tener 40 puntos de muestreo direccionables. O sea, este es el único dispositivo, además del VES, que puede ser direccionable. Esto, la particularidad que tiene, y lo vamos a ver ahora en unos momentos, es que se tira en lugar de, o se tiende en lugar de tubería rígida, se tienden capilares a los diferentes ambientes. Cada capilar es un único punto de muestreo que llega al ambiente y se puede utilizar en reemplazo de detectores puntuales. O sea, para poder lograr tener aspiración o detección por aspiración temprana en un ambiente, en lugar de colocar detectores puntuales, el VA es una buena solución. Los capilares tienen una sección de entre 6 y 4 milímetros, aproximadamente el equivalente a lo que sería un cable UTP de red. Y cada capilar tiene una capacidad, una distancia máxima desde el detector hasta el punto de muestreo de 100 metros. Se colocan módulos de expansión, que básicamente son 40 puntos de relé, para poder identificar las 40 entradas que puede llegar a tener el equipo VEA y así darle la direccionabilidad que corresponde. El VEU es el último de los productos BESDA, que tiene una capacidad de cobertura de hasta 6.500 metros cuadrados. Estamos hablando que ya son ambientes bastante grandes, un depósito o lugares de guarda bastante bien importantes. El VEU tiene la capacidad, un ventilador más robusto, y lo convierte en un equipo bien interesante para cuando son grandes los ambientes que uno requiere cubrir. Fíjense que la distancia inclusive son hasta 100 metros lineales por cada tubería para poder dar mayor distancia a cada uno de los tubos. También con 4 tuberías. Por último, el iBESDA es un software que puede instalarse tanto en un teléfono celular como en una tablet, y lo que permite es, gracias al Wi-Fi que tienen los equipos o a la red que se pueden llegar a conectar, la red de BESDA, uno puede ver tanto las alarmas, los estados, las tendencias de humo, las tuberías que se encuentran en uso, los threshold o umbrales de alarma, y en próximas versiones hasta se van a poder setear y configurar los mismos equipos, tanto en la puesta en marcha como para el mantenimiento, para favorecer los mismos. E inclusive descargarse por medio del software el registro de eventos que tiene cada uno de los detectores. Esto es cómo queda planteado el portafolio de productos hoy día de la línea BESDA Láser y BESDA E, con los productos que quedan vigentes y los productos que ya quedan discontinuados. Para ir puntualmente a las características principales que tienen los productos que hoy por hoy están con posibilidad de utilizarse, tenemos al Focus BLF, donde tenemos la versión de BLF 250, con 2 orificios de muestreo, 25 metros como máximo. El BLF 500, como decíamos antes, duplicándolo a su antecesor. Tiene una capacidad de 0,08% hasta 6 de oscurecimiento por pie. Tiene 3 relés de salida para tanto acción como Fire 1 y falla. 2 contactos de relés configurables para Fire 2. Y localización de fallas instantáneos. El BLI, único detector de humo por aspiración especificado para entornos industriales, entornos hostiles, tiene hasta 2.000 metros de cobertura, 4 tuberías, la longitud total de la tubería son 360 metros,
5 LED de alta intensidad. Esto sirve para estos lugares en donde se supone que hay partículas en suspensión en el ambiente. Los LED de alta intensidad a uno o al técnico le permitiría ver a cierta distancia el estado del equipo. Función de autolearn. La función esta es bien interesante para este equipo en particular, ya que uno deja el equipo instalado, una vez que realiza la puesta en marcha, lo deja en la función autolearn durante 1 o 2 semanas, ese tiempo se setea, se configura, y en el mientras tanto de ese periodo, el equipo va aprendiendo del ambiente y cómo se comporta en forma operacional ese ambiente en particular. ¿Qué es lo que permite? Lo que permite es que el equipo, al aprender del sitio donde está instalado, puede identificar cuándo es una operación normal y cuándo puede estar produciéndose una cantidad de humo o de partículas por encima de esa operatoria normal, en donde puede identificar que entonces sí se está tratando de un posible incendio y de no una instancia habitual de uso o de operación del ambiente. También tiene un monitoreo constante del flujo de aire, con sus 5 relés de salida. La sensibilidad es programable de 0,025 hasta 20% de oscurecimiento por pie. Este 20% se produce justamente porque lo que se requiere es en ambientes donde hay muchas partículas en suspensión, se debe disminuir o aumentar la sensibilidad al máximo para que no afecte y no genere falsas alarmas en el equipo. Fácil montaje a través de soportes metálicos, tiene un fácil acceso a los bornes y es apto para áreas clasificadas clase 1, división 2. El BEP o el BES, estos dos modelos tienen ambos conexión a USB, tiene 7 relés de salida, fácil montaje de acceso, autolearn de humo y de flujo, monitoreo de flujo de aire. Como vemos, existe un BEP de una tubería y un BEP o BES de hasta 4 tuberías. La diferencia, como decíamos antes, es que el BES, las 4 zonas pueden direccionalizarse a diferencia del BEP, que es una única zona, las 4 tuberías que se tienden en el campo. El BEU, el equipo más robusto, hasta 6.500 metros cuadrados, 100 metros de cada tubo, o si es bifurcada la tubería puede llegar hasta 200 metros cada una. 25 orificios por cada uno de los tubos. Está el modelo, como el que se ve en pantalla, que es el de display de 3,5 pulgadas. La posibilidad de autolearn, igual que el resto de los equipos de BESDAE, monitoreo de flujo, conexión, relé de salida, un fácil montaje y acceso a los bornes, entrada de tubos métricos o imperiales. Esto todos los equipos lo tienen, uno puede utilizar cualquiera de las dos medidas o medidas de tubería para poder utilizar en la instalación. El BEA, el producto que hablamos, que tiene hasta 40 entradas de capilares direccionables, permite agrupar esas 40 direcciones, agruparlas si en un mismo ambiente hay 1, 2 o 3 detectores, se pueden agrupar en una misma dirección. Tiene hasta 40 relés de salida. Los capilares tienen una longitud máxima de hasta 100 metros, se pueden instalar a menor distancia. Esto es simplemente un máximo. Los diámetros de los capilares son de a 4 a 6 milímetros. A diferencia de los equipos BESDA que vimos anteriormente, el equipo BESDA BEA se realiza el diseño mediante una planilla de preingeniería. Es decir, hay una planilla Excel con una configuración y una programación de macros, que uno lo que hace es ingresar la cantidad de puntos de aspiración que va a tener, o sea, de capilares que se van a utilizar en este equipo, y la distancia de cada uno de ellos. Mediante esta selección, la macro que tiene el Excel lo que hace es devolvernos la dimensión del cable o el diámetro necesario de cada uno de los cables, si fuese de 4 o de 6 milímetros. Es muy simple de utilizar y la verdad que no tiene mayores misterios para poder utilizar este producto y poder evaluar un diseño en reemplazo de un sistema de detección convencional por detectores puntuales o spot.
Tiene la posibilidad de reconocer cuando hay un bloqueo en alguno de sus capilares o cuando hay un corte o ruptura en alguno de ellos. O sea que mantiene a la línea de detección continuamente monitoreada. Se puede configurar una autolimpieza, se puede programar una autolimpieza del equipo. Tiene como toda la línea B, USB, Wi-Fi, TCP/IP, 7 relés de salida, un fácil acceso y montaje. La instalación es bien simple, esto principalmente gracias a los capilares que son flexibles y que permiten su instalación sin necesitar o sin requerir de infraestructura rígida, como ya sea bandejas o alguna otra soportería. Los capilares están listados para poder estar en el pleno sin necesidad de tener protección mecánica. La integración con los lazos de iniciación de incendio puede ser mediante HLI o flashcan, o obviamente por medio de los relés que vimos anteriormente, pero digamos una integración más lógica o por protocolo se puede hacer mediante un equipo que es el HLI, que lo vamos a ver a continuación, o directamente hay un modelo particular de todos los productos VESDA-E que vienen con protocolo para conectar en la red Flashcan o en el lazo de iniciación Flashcan de Notifier. El ventilador tiene larga vida útil, se calcula aproximadamente dentro de los 7 años. Esto es un mínimo, la realidad es que son bastante más lo que puede llegar a durar y tener la vida útil de estos equipos. El mantenimiento en todo lo que es los VESDA BEA son optimizados principalmente porque un único técnico puede realizar y puede mantener todo un edificio, optimizando muchísimo lo que son los servicios exigidos por mantenimiento, principalmente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como si queremos seguir las normativas de NFPA, que exigen tener un mantenimiento continuo, constante, principalmente una visita para limpieza, 2 visitas anuales para la inspección visual de cada uno de los componentes de nuestro sistema de protección de incendios. Existe un equipo que puede detectar gas dentro de estos capilares BEA que dijimos a continuación, que dijimos anteriormente, son los XCL. Estos equipos son unas cápsulas que tienen un ingreso y una salida en donde se pueden conectar los capilares o los tubos flexibles, y dentro de los 100 metros de mi capilar pueden instalar este equipo que debe tanto alimentarse con 24 volt y llevar también o retirar de este equipo la señal de salida ante una posible detección. Las señales que podemos recibir de este equipo puede llegar a ser una señal de relé, una señal de 420 mA o Modbus. Con cualquiera de las 3 comunicaciones o cualquiera de las 3 señales, yo puedo levantar la alarma de este tipo de equipos. Acá vemos a continuación el despiece de este equipo, y hoy día, si bien se utiliza exclusivamente para lo que es el BEA, por la posibilidad de ingreso y salida de capilares, ya en breve está por salir al mercado un equipo similar, pero que tiene la posibilidad de incorporar o de ingresar la tubería rígida tradicional para el resto de la línea de productos VESDA. Anteriormente, y hoy por hoy sigue todavía en uso, hay un detector de gas que no está en la presentación porque ya se está discontinuando, que es la línea ECO de gases, que para algunos gases particulares aún sigue vigente y se puede llegar a conseguir modelos particulares, como puede ser el de amoníaco y algún otro, pero en breve seguramente quedará también obsoleta y se utilizará el XCL para tuberías tanto capilares como tuberías rígidas tradicionales. Los gases que se pueden detectar a través de estos equipos son el monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases combustibles, bueno, los típicos que solemos encontrarnos en la industria. Las aplicaciones con el BEA, como para entender que este es un producto que va más allá de las aplicaciones tradicionales que podemos llegar a utilizar con aspiración. Uno generalmente tiene asociado aspiración a un data center, a un hangar o aplicaciones más complejas. El BEA lo que hace es
venir a romper con este mito o con este uso tradicional que se le daba a los sistemas de aspiración, empezando a ver la posibilidad de utilizar este tipo de equipos en industrias más tradicionales, como es en el caso que vemos en la imagen, en el caso de la industria hotelera, en donde vemos que el equipo DEA se instala en una habitación técnica, una sala técnica, donde puede ser una sala de tableros eléctricos o de data centers. En cada una de las habitaciones se instala el orificio de entrada, el orificio de detección, y en los pasillos o en las áreas que sean necesarios. De esta manera, el técnico que va a hacer el mantenimiento solamente tiene que ingresar al área técnica sin necesidad de estar circulando por los pasillos del hotel. Y mucho menos para los que están acostumbrados a hacer mantenimiento a este tipo de sistemas, y sobre todo en este tipo de industrias, el ingresar a las habitaciones de los hoteles es una lucha constante con el personal de mantenimiento. Hay que hacer una logística bien determinada para poder saber cuándo la habitación está liberada, cuándo se puede ingresar, cuándo tenemos la posibilidad de hacerle mantenimiento, y en la práctica o en la experiencia indica que por mucho tiempo dentro de las habitaciones a veces no se le hace el servicio correspondiente por no tener la posibilidad de ingresar a las mismas. Por medio de este tipo de sistemas, el BA, lo que uno puede es tener mi equipo de detección por fuera de estas habitaciones, permitiendo mantener de una forma óptima la detección en todo mi nivel, en todo mi piso. Algo muy similar sucede en un hospital, en donde lo mismo, el detector BEA se puede instalar en un área técnica alejada de lo que es la operación. Imagínense si, por ejemplo, como pasa en el ejemplo este de la imagen, yo tengo mis puntos, mis tomas de muestreo, tanto en habitaciones como oficinas o consultorios externos. En los pasillos vemos también que hay un quirófano o una sala de rayos o equipamiento médico. En este tipo de situaciones puede llegar a ser que este nivel sea un área blanca, un área protegida. En todo caso, para ingresar a las áreas también se requieren de permisos especiales, se requieren de que uno se vista con vestimenta particular para las áreas. En la zona o en el sector donde están el equipamiento médico hay radiofrecuencias. Por lo general los detectores electrónicos no funcionan o sufren interferencia y no pueden ser instalados en su interior. No es recomendable que se instalen en su interior. En el caso de los quirófanos, muchas veces la limpieza de los quirófanos se hace con agua, con lo cual el poner un detector electrónico puede dañar el funcionamiento del mismo. Por eso es que también el BESDA en este tipo de aplicaciones es interesante de tener en consideración. Otra aplicación que podemos mencionar es en un edificio de oficinas. Imagínense el propietario del edificio, el dueño del edificio, en donde tiene sus diferentes oficinas o diferentes niveles en alquiler y se dedica a rentar oficinas al mercado. Por lo general, lo que se realiza o la operatoria típica de estos sitios es que el dueño solamente protege áreas comunes, áreas propias del edificio, palieres y no en el interior de las oficinas, dejándole al inquilino la potestad o la obligatoriedad de tener una protección adecuada para su interior. La realidad es que el propietario de todo este edificio no puede garantizar que su edificio esté completamente protegido. Con el BEA lo que podemos lograr es que teniendo el equipo por fuera de las oficinas y por fuera de mi inquilino, yo garantizarme, o el propietario garantizarse, que su edificio completamente, íntegramente se encuentra protegido, gracias a que no es necesario ingresar en cada una de las oficinas del edificio. Otra aplicación muy común donde se utiliza el sistema de aspiración direccionable es en los gabinetes tanto de racks de data center como eléctricos, para poder determinar en qué punto es que se está produciendo la detección de partículas de humo. Dentro de habitaciones de departamentos, en este caso, por lo general, los edificios modernos solicitan en el interior de los departamentos, en algunos casos humo y en algunos casos inclusive detección de monóxido de carbono.
con el VA y el detector de gas se puede detectar el monóxido de carbono y tener al equipo por fuera de mi departamento, garantizando el correcto mantenimiento y el correcto uso de todos los equipos. En este caso, yendo a los mismos ejemplos anteriores, como el caso de los hoteles, el caso de los hospitales, lo que estoy garantizándome con los VA es poder colocar a los equipos por fuera del riesgo para poder yo tener acceso a los equipos y así poder hacer el mantenimiento correspondiente a cada uno de ellos. También hay un equipo que es el XAS, que principalmente es un equipo de aspiración, pero que en el interior de los equipos se coloca un detector de humo por spot, o sea que no es esto en su conjunto no es un sistema de detección temprana de incendio, excepto que el detector que se coloque sea un detector láser. Si se colocase acá un detector fotoeléctrico, esto es simplemente un detector por aspiración, pero que es útil para en lugares o situaciones en donde, como decíamos antes, es requerido alejar al equipamiento del riesgo en particular. Es muy utilizado, por ejemplo, en los retornos de aire, en donde, por ejemplo, por medio de una canalización o un tubo flexible, puedo tomar, por medio de los tubos pitot que se ven ahí en el retorno del aire, puedo tomar las muestras de aire y de esta forma hacer una detección al sitio. Hay unos filtros externos que son adicionales a los detectores VESDA, que se pueden colocar en la tubería. Estos filtros básicamente lo que hacen es eliminar o bloquear las partículas grandes de humo para que no dañen y para extender la vida útil de los equipos VESDA de detección. Hay un cuadro comparativo que se los vamos a compartir. La intención es compartirles tanto la presentación como alguna información adicional. En este cuadro también se lo vamos a compartir mediante Guillermo, que posteriormente seguramente les facilitará el link para que se lo descarguen. Es interesante porque están todos los equipos que hoy por hoy se encuentran vigentes dentro de la línea VESDA y uno con un rápido pantallazo de este cuadro puede evaluar cuál es el equipo que más corresponde para la solución, para el requerimiento que estoy necesitando, para el ambiente que quiero cubrir. Acá tenemos, por ejemplo, la cantidad de metros lineales que puedo tender mi canalización, o la cantidad de metros cuadrados de cobertura que tiene el área, la cantidad de orificios que puedo llegar a hacer, etc. Adicionalmente hay un software gráfico muy similar a los software gráficos de las centrales de detección de incendio, en donde puedo tener una vista de mi edificio, haciendo diferentes clics, puedo ir accediendo a los planos de planta y asimismo a los eventos y al árbol de equipos que tengo distribuidos en el ambiente. También hay un equipo de configuración. El equipo que mencionamos anteriormente es el BSM4, es el único software que VESDA tiene que es pago. El resto de los software, tanto el Aspire 2 para diseño como el BSC de configuración, no tienen un costo adicional. Lo único es que, de hecho, se lo pueden descargar gratuitamente de la página. El único requisito es estar certificado en VESDA para poder hacer la descarga de los software. Es decir, Xtralis no comercializa su software de configuración, de seteo, ni de diseño. Solamente lo que solicitamos es que las personas que lo vayan a utilizar estén certificados, es decir, estén capacitados en su uso para poder garantizar el correcto uso de este tipo de equipos. Como decíamos antes, el BSC es el sistema de configuración, el software de configuración, donde podemos hacer la puesta en marcha de cada uno de nuestros equipos. Las tuberías que podemos llegar a utilizar, VESDA o Xtralis, mejor dicho, tiene todo un set de tuberías que ofrecen, que están certificadas UL, con sus accesorios y sus herramientas para su montaje.
Por lo general en industria se suele recurrir a tuberías que se consiguen de forma nacional. Si realmente no hay un requisito de utilizar canalizaciones bajo certificados UL, mientras que cumplan con las características de ser tuberías CPVC, que resisten temperaturas de hasta 90 grados centígrados, se puede utilizar otro tipo de tuberías sin inconvenientes, e inclusive se puede utilizar tubería rígida metálica, siempre y cuando la misma esté sellada, como para que no haya una pérdida de flujo en la instalación, pero no es una exigencia o un requerimiento exclusivo que utilicen tuberías de Vesda, por más que lo pueden hacer para garantizar que la instalación sea una instalación UL de primero a última instancia. Como ejemplos de aplicación, en los data centers, acá es interesante ver la protección del data center, pero también que se ha aprovechado la tubería que pasa en el techo de este data center, y mediante un flexible se coloca también un punto de muestreo en el ambiente. De esta forma, con un único tendido de tubería en el techo, se puede cubrir tanto por arriba como por debajo del techo falso suspendido. También vemos debajo de los pisos técnicos, donde acá lo interesante es ver que con simplemente unos precintos, unas fijaciones plásticas, a las fijaciones propias o a los soportes, a la soportería metálica directa del piso técnico, se puede realizar la instalación y el tendido de estas tuberías sin requerir de ningún tipo de soportería adicional. Primero que son livianas y después que es muy simple de hacer una instalación de este tipo. Siguiendo con los data centers, acá vemos un equipo de retorno de aire donde se le hace una serpentina con la tubería rígida de Vesda para poder tener una detección primaria en este tipo de sitios. Salas eléctricas, o también podrían llegar a ser rack de datos, en donde se puede tomar muestreos de aire en cada uno de los gabinetes. Hoy día también se podría utilizar inclusive los BEA para poder direccionalizar cada uno de estos gabinetes o rack y poder tener el evento en forma independiente. Vemos montantes con productos BEA. Acá lo interesante en esta foto es ver las dimensiones que tienen los 40 capilares. Uno a veces tendería a pensar, o inicialmente uno tendería a pensar, que las dimensiones deberían ser muy grandes, y fíjense cómo los 40 capilares no ocupan un volumen tan importante como uno pensaría inicialmente. Inclusive fíjense la flexibilidad y cómo sube por la escalerilla metálica que está puesta en la pared y después se desvía directamente por bandejas que podrían llegar a ser tranquilamente bandejas de corrientes débiles o de datos que ya existiesen en el lugar, sin requerir de canalizaciones o bandejas particulares para la instalación. En museos o edificios históricos, donde requerimos que no sea evidente los detectores o que sea bien discreta nuestra detección. Vemos otro caso en un techo, en donde también la detección es muy discreta y apenas se ve un orificio. Se recomienda y se exige en realidad por normativa que los orificios estén identificados. Estos son casos excepcionales que se pueden hacer y que se debe dejar asentado que la detección se hizo por el condicionamiento del sitio, pero en general a lo que es la tubería, donde hay un orificio en la tubería o donde hay un capilar, se debe colocar un sticker, que nosotros tenemos la provisión de los mismos, como para que pueda ser identificado ese sitio según lo que marca la normativa NFPA 72. Vemos en centros penitenciarios, donde también hay una instalación de cañería rígida y donde inclusive en su interior se puede colocar un aplique de acero inoxidable, o inclusive dejar directamente un orificio en el techo o en una pared para que no sea vandalizado y no tenga ninguna problemática en detección ese lugar. En la industria, donde lo interesante de este caso es, si se fijan, acá podríamos recurrir a varios tipos de detección, pero la realidad es que la operación de este lugar hace prácticamente imposible utilizar un medio de elevación para lograr hacer un mantenimiento adecuado.
Por ello, sí, en estos casos particulares es interesante poder estudiar el uso que va a tener el ambiente para poder tener, en este caso, por ejemplo, un detector por fuera del ambiente donde se está protegiendo, para así nuestro personal de mantenimiento o el personal que va a hacer el servicio de mantenimiento se dirige hacia el detector, le hace la limpieza correspondiente, le hace la recopilación de eventos que sea necesaria y no tiene que entrar ni siquiera a este lugar, que hasta podría llegar a ser un sitio con un área blanca o un área de protección que también sea complicado poder ingresar al mismo. En la industria textil, industria muy típica, donde los incendios se producen de manera muy rápida y donde la detección temprana es una necesidad y un requerimiento de esta industria particular. Acá vemos un ejemplo de un aserradero en donde se le colocó a un equipo antiguo unos detectores, unos filtros externos, que hoy por hoy ya están, los negros que se ven ahí ya están en desuso y se utilizarían los detectores, los filtros blancos que se ven a la derecha con el BLI. Vemos galpones o depósitos en donde se protege la estructura del depósito. Acá vemos un depósito un poco más moderno y más desarrollado, en donde inclusive se logra la detección en cada una de los estantes y se puede identificar cada uno de los estantes en forma independiente, si utilizásemos, por ejemplo, el BES. Entonces, de esta manera tenemos la protección tanto del edificio como de cada una de las estanterías de mis racks del depósito. Vemos en la industria del tequila en este caso, en donde si ven en la foto en detalle, se puede llegar a percibir que hay partículas en suspensión. Esto se produce porque para enfriar estos toneles se pulveriza o se los enfría mediante agua. Hay unos aspersores distribuidos en todo el depósito que lo que hacen es, mediante agua, enfriar estos toneles y elevar todo el polvillo que hay en el ambiente. Este polvillo, ante una detección por barrera o detección por detectores puntuales, podría generar falsas alarmas. En ese caso, si llegan a ver o llega a percibirse las tuberías naranjas, el VESDA es una solución bien adecuada para este tipo de sitios. Vemos otro detector, en este caso en donde puede haber humedad en el ambiente, por eso se hacen unas válvulas de drenaje. Esa U que se ve con una válvula blanca en su inferior es para realizar la purga de agua que pueda producirse o que pueda generarse en el interior de las tuberías metálicas, en las tuberías plásticas. En la industria minera, donde las partículas de suspensión y donde son por lo general zonas bien agresivas para cualquier tipo de detección tradicional, VESDA es una solución que viene a solucionar problemáticas de esta industria. Túneles y autopistas, metros subterráneos, donde también se puede seccionar cada uno de estos túneles cada 100 o 200 metros y de esa manera poder tener una detección en todo ese radio, en toda esa distancia de cobertura, haciendo tramos para poder tener una detección temprana dentro de estos lugares, dentro de otros sitios. En cuanto a soluciones por barreras, estas son soluciones OSID utilizadas para áreas grandes, áreas muy abiertas, en donde las barreras tradicionales o ópticas pueden llegar a una solución más aceptable que lo que puede llegar a ser la aspiración. Vamos a ver que hay dos modelos, el OSID 10 y el OSID 9. Estos modelos tienen tres tecnologías, IR, UV y CMOS. El CMOS es el mismo que una cámara de CCTV. El emisor transmite las IR y UV, o sea, infrarrojo y ultravioleta. El receptor, o sea, por el otro lado, en el otro extremo se coloca el receptor o el imager. Estos equipos pueden discriminar las partículas de polvo. Por medio del CMOS se localiza los píxeles y se puede realizar en su conjunto una detección volumétrica en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver de qué manera. Prácticamente gracias a sus tres tecnologías se puede discriminar cuando en el ambiente hay polvo, cuando hay humo efectivo o cuando hay una obstrucción directa de los haces de luz.
Por medio de las tres tecnologías de detección es que se puede hacer esta discriminación. Los dos modelos, el de 10 y el de 90, son nombrados así por el ángulo de cobertura de su CMOS, de su cámara. Entonces, en los detectores OSI de 10, que en realidad son 7 grados de apertura horizontal, yo puedo tener un único emisor con un único receptor. En el caso del OSI 90, que tiene una capacidad, una apertura de su campo visual del CMOS de 80 grados, puedo tener la posibilidad de tener un receptor óptico con 7 o hasta 7 emisores o imagers. Eso lo que permite es tener una detección volumétrica, que puede ser tanto en un plano horizontal como en un plano vertical. Si vemos el primer caso, vemos un anfiteatro con la posibilidad de tener una detección en un plano horizontal o con varios planos horizontales para justamente evitar la problemática de la estratificación que mencionamos en un comienzo. También se puede hacer en un cine o teatro la detección de todo el ambiente. Es muy común encontrar en los cines hoy día que hay detectores puntuales. La realidad es que hacer mantenimiento a detectores puntuales es una tarea muy compleja, por eso es que OSI es una herramienta bien útil para este tipo de sitios. Por otra parte, vamos a encontrarnos con el OSI-R, que viene a ser el reemplazo del famoso equipo de System Sensor, el 1224. Estos equipos en particular son solamente reflectivos, o sea, se compone de un AS IR y una cámara CMOS. No vamos a tener el AS UV, con lo cual acá no vamos a tener la misma posibilidad de determinar cuándo es humo o cuando son partículas de polvo, pero sí vamos a tener, gracias al CMOS, la posibilidad de identificar cuando hay objetos que están bloqueando y no completamente el haz del infrarrojo. A su vez, la cámara CMOS lo que va a hacer, o lo que nos va a permitir es, en el caso del movimiento de la estructura, permitirnos que no se desajuste tan fácilmente el haz. Hay una versión convencional y una versión inteligente de todos estos modelos. La versión inteligente, tanto en OSI-R como el OSI-D que vimos anteriormente, lo que permite es vincularse directamente en el lazo FlashCam de detección de incendio. Para poner en marcha o para ajustar estos equipos es de manera muy simple. Si ven, hay un cursor. Uno cuando abre la tapa del detector hay un cursor que se puede ver. Cuando uno destraba al óptico que tiene el detector, una vez que lo alinea, el cursor se pone en sus 4 cursores en verde, indicando que ya está perfectamente alineada contra el espejo que tiene en el frente. Las características que tienen estos equipos, tal vez una de las más interesantes es que el OSI-R directamente por fábrica o de fábrica viene con una capacidad o una distancia de hasta 100 metros de largo. Los 1224 tenían una capacidad hasta 70 metros y después había que incluirle 3 espejos más para lograr llegar a cubrir los 100 metros de distancia. Estos equipos directamente así entre el reflector y el transmisor ya tienen una capacidad de alcance de hasta 100 metros y los OSI-DE tienen una capacidad de hasta 150 metros y hoy por hoy ya hay modelos que con el nuevo firmware llega hasta 200 metros de longitud. Si bien por normativa, por NFPA, el máximo largo de cobertura que tiene una barrera óptica es de hasta 100 metros. Con lo cual, a lo que es el diseño, yo debería seguir conservando estos 100 metros de longitud. Una ventaja interesante es que ante un movimiento de edificio, como decíamos antes, de 1 grado o 2 grados en el caso del OSI-D, imaginémonos que 1 grado a 100 metros son aproximadamente 15 metros de desvío, ¿no? Ante un movimiento de la estructura misma, el equipo no se descalibra y uno puede seguir teniendo una detección correcta para ese ambiente. Si uno recuerda lo que eran los detectores 1224, ante movimientos mínimos uno tenía que estar continuamente ajustando ese tipo de detectores. Eso se hacía mediante unas ruedas que a veces era medio incómodo su puesta en marcha e inclusive su mantención. Estos equipos en eso son más robustos y permiten tener mayor
mayor posibilidad de ante posibles movimientos no generar unas falsas alarmas ni generar una necesidad de recalibración de los equipos. En cuanto a aplicaciones, vemos acá el caso de un estacionamiento, como decíamos antes, un cine, un teatro, en donde se puede llegar a poner diferentes equipos con un único receptor y de esa forma cubrir todo el espacio de una manera muy simple. En los centros comerciales, en donde, fíjense acá que realmente no hay muchos sistemas para poder realizar una detección concreta en estos lugares. Imagínense en esta época o en esta temporada navideña, en donde se ponen árboles de Navidad, regalos y una carga de fuego bien importante en la parte inferior de los centros comerciales. La realidad es que un incendio en estos sitios son de difícil detección. Aeropuertos, amplios espacios, muchas personas con necesidad de generar una evacuación en el caso de la detección de un incendio. El OSINT-DE es una herramienta bien interesante para este tipo de sitios. Estadios, microestadios. Esto es un caso de éxito que en un banco, en la entrada de un banco en Uruguay, en donde si ven la imagen que hay abajo a la izquierda, eso es la imagen que brinda el software de diagnóstico y la herramienta de puesta en marcha de los OSINT-DE. Acá vemos, por ejemplo, que en la primera imagen hay 4 emisores que están contra un único receptor. En la imagen de arriba, que se ve en forma horizontal, están las 3 imágenes pegadas una al lado de la otra. Lo que tenemos acá son 3 receptores, una mirando a la izquierda, una mirando al centro y otra apuntando hacia la derecha, que está recibiendo los receptores que se ven en pantalla. De esta forma se hace una protección completa con 3 receptores y los 10 emisores que tenemos del lado de enfrente, protegiendo todo este nivel que es bien complejo de proteger. En cuanto a red de comunicación, tenemos la red VESDANET tradicional, en donde podemos comunicar cada uno de los equipos VESDA y a través de ellos poder hacerle la configuración, los seteos, el monitoreo, o inclusive conectarlos con el software gráfico BSM que vimos anteriormente. La forma convencional de vincular los detectores con un panel de incendios por medio de módulos de entrada en un sistema direccionable, una central direccionable por medio del lazo de inicio de incendio, colocando los 5 o 7 o los módulos que querramos convenientes de entrada, puedo vincular con mi detección y poder recibir los eventos de falla, de alarma, de Fire 1, Fire 2, etc. Otra posibilidad de integración es mediante los módulos HLI. HLI es el módulo que se ve ahí en el centro de la imagen, es el High Level Interface. Lo que se hace es poder vincular a una placa de integración de una central de incendio y poder visualizar toda mi red VESDA a través de la central de incendio. En el caso de los paneles Notifier, lo que se puede realizar es utilizar los equipos que vienen ya diseñados con el protocolo Notifier. Son equipos diferentes a los convencionales, o sea que hay 2 líneas de productos diferentes que se comercializan. Una, la línea convencional, para llamarlo de alguna forma, que son los detectores VESDA sin protocolo Notifier, y los inteligentes que vienen con protocolo Flashcan, que lo que hace es poder introducirse, o sea, tiene una bornera que lo que se hace es se conecta directamente con el lazo Flashcan de iniciación de las centrales Notifier. Esto es bien interesante, principalmente para los equipos BEA, en donde no voy a necesitar ni los relés de salida ni los módulos de entrada para poder comunicar las direcciones al panel central. Bien. Esto fue la presentación, fue una presentación más orientada a la línea de productos que tenemos de VESDA y OSID para que ustedes la conozcan. Vamos a estar haciendo más webinars. Netly, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat.
Pues no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta para quitar mute de su micrófono y la pueda hacer en vivo. Déjame ver si hay una manita alzada por aquí. Javier. Questions. Permítame. Gracias. Ok, gracias. Sí, no hay preguntas. Si no, si lo tienes ahí a Guillermo López dentro de los participantes, quería dar un cierre que es de la empresa FPS. Ah, muy bien, aquí está. Guillermo, ¿nos puedes escuchar? Sí, buenos días, Nelly. Buenos días a todos. Simplemente era agradecerle la participación en este seminario, el webinar que dio Matías, e invitarlo al próximo seminario, el webinar que vamos a dar junto con la firma Vesda el miércoles 17, que va a ser caso de aplicación de sistema BA y BLI, más la parte de aplicaciones para cámaras frigoríficas. Y ponerme a disposición de ustedes para lo que necesiten, me pueden contactar por mi mail o llamando a la empresa y con gusto los atenderé. Bien, Guillermo, muchas gracias. Lo último que quería mencionarles es que frente a algún diseño que tengan, una oportunidad que se les presente en donde puedan llegar a utilizar o crean que existe la posibilidad de evaluar la posibilidad de utilizar los productos Vesda, que se contacten con Guillermo. Nosotros tenemos un equipo que se dedica al diseño de las soluciones, con lo cual podemos apoyarlos en la etapa de diseño para así poder intentar ofrecer la solución Vesda para las soluciones que tienen y así poder apoyarlos también en el diseño de las mismas. Muchas gracias por su tiempo, gracias Guillermo por la invitación y bueno, estamos en contacto ante cualquier necesidad que tengan.